En el Evangelio de Juan, el término judío es utilizado principalmente en referencia a la secta de los fariseos, pero la mayor parte del mundo desconoce esta distinción. Pablo usa los términos judíos e Israel indistintamente. Judío es un término español antiguo que designa a un israelita que vivía en el reino de Judá, a diferencia de un israelita que vivía en el área gobernada por el reino del norte de Israel. Judea estaba poblada por israelitas de todas las tribus, pero los gobernantes de Judea eran de la tribu de Judá. La primera vez que el término Yehudí o judío se usó en las Escrituras fue justo antes de que Jerusalén fuera conquistada por Nabucodonosor y los habitantes de Judea fueran llevados cautivos a Babilonia. En el Evangelio de Juan, el término judío es utilizado principalmente en referencia a la secta de los fariseos, pero la mayor parte del mundo desconoce esta distinción. Pablo, o más adecuadamente Shaul, era un israelita de la tribu de Benjamín, que nació en Tarso y fue educado en la escuela de Gamaliel, en Jerusalén. Shaul se refirió a sí mismo como judío porque fue criado en la religión de los fariseos. Hoy, judío es el término que define a uno que acepta una de las muchas variaciones de la religión de los fariseos. Aquellos que abandonan el judaísmo o el fariseísmo no son considerados judíos por la vanguardia de su religión, independientemente de su linaje. Hoy se les puede negar la ciudadanía israelí incluso a descendientes directos del rey David por creer en Yeshua, porque ya no son considerados judíos de religión. Ese es el problema de identidad de muchos descendientes israelitas de sangre que confiesan a Yeshua como Mesías. La religión del judaísmo dice que ellos ya no son judíos. Y si las altas esferas del gobierno definen judío como una religión, y de hecho lo hacen, entonces están en lo cierto. Esta crisis de identidad hace que muchos seguidores de Yeshua, que provienen de contextos culturales judíos, acepten los atavíos exteriores del fariseísmo para que se vean y se sientan más judíos. Pero muchas de estas tradiciones hechas por el hombre son contrarias a las Escrituras y están en violación directa a las instrucciones de Yeshua a sus discípulos. Pero si se define a los judíos, como está en las Escrituras, un descendiente del área de Judea, entonces uno puede ser legítimamente llamado judío mesiánico. Pero independientemente de cómo se defina el término judío, no se puede decir que Abraham fue el primer judío. Abraham fue el primer hebreo, ibrí, el primero en cruzar y salir de Babilonia por orden del Todopoderoso. Del mismo modo, en el libro de Apocalipsis, los hijos de Abraham, por fe, son ordenados a avar, a cruzar y salir de Babilonia. En su carta a Esmirna, Yeshua reconoce que el peso de los insultos vino de aquellos de la sinagoga farisea en Esmirna. Aceptaron una religión apóstata hecha por hombres y se alinearon con el adversario. Shaul escribió a los creyentes en Colosas advirtiéndoles que no permitieran que nadie los juzgara con respecto a la comida, bebida, la forma de respetar un día sagrado, luna nueva o el Shabbat. Ni los paganos de Colosas, ni los fariseos que seguían las doctrinas y los mandamientos de hombres. Tanto en Esmirna como en Colosas, aquellos que siguieron el judaísmo rabínico en lugar de seguir a Moisés, juzgaron a otros según las reglas y regulaciones que ellos inventaron. Ahora, les pregunto, ¿hay alguna diferencia entre una sinagoga farisea que juzga e insulta a los que no se someten a sus reglas y tradiciones hechas por hombres y una congregación cristiana, cuyas reglas hechas por hombres también sirven para juzgar e insultar a aquellos que no siguen sus tradiciones paganas adoptadas? El mundo cristiano dice ser el Israel espiritual, mientras que el mundo judío dice ser el Israel físico. Reafirmo que estos dos sistemas religiosos hechos por el hombre se han alineado inadvertidamente con las obras del adversario.
Yeshua estableció las reglas y habló de manera clara sobre la verdad que separaba los mandamientos de Dios de la religión inventada por los fariseos y los sistemas religiosos inventados por aquellos que llaman a Jesús el Cristo. Pablo dijo que ninguno de estos hombres les juzgue, y Yeshua invalidó sus insultos con uno propio. Ellos son la sinagoga, la iglesia, la asamblea de Satanás. Amigos, eso sí que es un insulto. Y nadie jamás insultó a los religiosos mejor que Yeshua.